Permiso de ustedes he puesto a grabar esta sesión denominada contextualización del deporte social comunitario. Sean todos bienvenidos. La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD y el programa Gestión Deportiva les dan la bienvenida a cada uno de los asistentes que están en este momento con nosotros y a los que podrán consultar este proceso una vez quede listo en el curso a través del entorno inicial y de los medios dispuestos a través de nuestras webconferencias del curso. Bien, mucho gusto, mi nombre es Edison Ávila Ortega, director del curso, y los estaré acompañando durante este periodo académico en el desarrollo de este periodo de nuestro curso. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar primero detallando algunos datos particulares de lo que es nuestro curso, ¿sí? Este pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, tiene un nivel de formación profesional, el campo de formación es también disciplinar, está compuesto de 3 créditos, 3 unidades de formación y 5 fases para el desarrollo de nuestro curso. En el momento ya se finalizó la primera fase del curso, ¿verdad? En la que tenía como fin hacer una pequeña presentación, consultar una actividad de presaberes de los estudiantes a partir de una película que se recomendó para hacer un análisis de la parte del proceso del deporte social comunitario y cómo desde el deporte se pueden lograr importantes transformaciones en nuestras comunidades. También se hacía referencia a la lectura del sílabus del curso a fin de identificar ese proceso formativo y la intencionalidad que este curso se traza para con sus estudiantes. El curso tiene una tipología teórica y es habilitable. El docente que lo diseñó fue el profe Oscar Bolívar y ha sido también la persona que realizó el proceso de actualización del curso. Bien, entonces, para entrar en materia vamos a hablar un poquito de lo que fue esa lectura del sílabus que nos permitía identificar cómo desde el deporte social comunitario se buscan importantes estrategias que nos permitan contrarrestar esas diferentes problemáticas que a veces nosotros identificamos en nuestro contexto, en nuestras comunidades, en nuestras provincias, ¿verdad? Haciendo énfasis que a través del deporte se pueden lograr importantes cambios y transformaciones para nuestra comunidad. Entonces viene ahí a darse esa actividad de reconciliación y de anuar esfuerzos para que a través del deporte podamos construir escenarios de paz, estructurando actividades dirigidas a la población y que a través del deporte se puedan unir esos lazos de amistad, se puedan limar un poco esas asperezas que por diferentes condiciones se han generado en nuestra comunidad y hacer de los espacios deportivos importantes ámbitos, ¿sí? Para que logremos esas transformaciones anheladas en nuestra comunidad. Uno de las intenciones y resultados de aprendizaje con el curso pretende que el estudiante pueda interpretar a partir del material que se le proporciona, buscar esas definiciones, esos objetivos y características que se pueden tener dentro del contexto del deporte social comunitario. Cómo nosotros desde este perfil de futuros gestores deportivos podemos aportar a esa transformación social que tanto necesitan nuestras comunidades. Por otra parte, se busca que el estudiante pueda comprender esas problemáticas y las necesidades sociales que se presentan con frecuencia en las comunidades. Entonces, esto es poder hacer una lectura de mi territorio, ver de alguna manera en qué puedo contribuir, en qué puedo colaborar y a partir de ese prediagnóstico empezar a adelantar acciones que nos permitan con éxito llevar a un buen fin, a un buen término esa actividad, ¿no? Esa actividad principal que es ese proceso de reconstrucción social, ese proceso de identificar las problemáticas, abordarlas y a través de las estrategias que podamos nosotros generar como gestores deportivos, empezar a trabajar en disminuir dichas problemáticas, brechas sociales, diferencias que existan al interior de nuestras comunidades. Y como tercera actividad o búsqueda de aprendizaje, se espera que el estudiante esté en la capacidad de crear actividades enmarcadas en el deporte social comunitario y que su enfoque busque resolver alguna problemática social determinada.
Ya más adelante estaremos viendo algunas de esas problemáticas que podemos identificar en nuestros contextos que hoy por hoy permean de una manera poco positiva nuestra sociedad y la idea es que nosotros podamos buscar estrategias que nos permitan atacar directamente esas situaciones problema, minimizando al máximo esa problemática social y que nuestras comunidades puedan gozar de un deporte tranquilo, de un deporte en paz y que contribuya al esparcimiento, que contribuya a disminuir esos niveles de estrés, de ansiedad que muchas veces se viven a causa de las situaciones familiares, de las situaciones laborales, académicas, y que el deporte se convierte en una importante herramienta, un importante aliado, no solo para contribuir directamente en nuestra condición física, sino que nuestra condición mental y psicológica también se ve de manera importante, muy beneficiada gracias a las bondades que el deporte trae dentro de sí. Vale, muy bien. Entonces, hacíamos referencia a esa parte del sílabus del curso en el que se enmarcaba el deporte como eje fundamental para las transformaciones sociales de nuestras comunidades. Ahora vamos a hablar un poco de esa película recomendada, ¿sí? En esa primera actividad del curso, Titanes hicieron historia. Esta es una importante presentación que nos plasma diferentes escenarios en un contexto social, ¿no? Esta es una historia que se desarrolla en Estados Unidos, un país que en ese tiempo, en los años 70, vivía fuertes confrontaciones a raíz del racismo. Entonces vemos cómo se presentan dos líderes importantes. Por un lado, el entrenador principal del equipo, el que siempre ha estado a cargo de ese tipo de actividades, y por otra parte, un entrenador de color que llega a sustituir a ese profe que ha tenido un muy buen éxito durante su transcurso al frente del equipo. Será un equipo de fútbol americano. Y durante el desarrollo de la historia vemos cómo estos dos personajes principales, a pesar de sus diferencias iniciales, terminan haciendo unión como objetivos en común, logrando que un grupo de jóvenes que posiblemente de no haber sido por el liderazgo de estos dos entrenadores, de ninguna manera se hubiesen sentado a compartir siquiera en la misma mesa. Entonces el deporte aparece de manera importante para lograr unificar ese tipo de situaciones que aunque para esa época, ¿no? Para la década del 70, era muy difícil aceptar que un grupo de jugadores de color blanco pudiesen llegar a tener siquiera un tipo de situación dentro del mismo campo con población de color, ¿no? Entonces, el desarrollo de la historia nos permite ver líderes importantes desde los dos bandos y que a partir de un campamento donde tuvieron la posibilidad de conocer mejor al otro, empezaron a verse como equipo, empezaron a ver esas habilidades que muchas veces por orgullo, por ego, no reconocemos en nuestros similares, ¿verdad? Entonces, este tipo de líderes enmarcan una unión y es que la película es basada en hechos reales. Entonces, eso nos permite ver la importancia del deporte, ¿sí? Y la importancia de poder anuar esfuerzos para que líderes que tienen esa capacidad de transformar puedan hacer esas actividades posibles. En este escenario fue a través del fútbol americano. Al final toda la ciudad estaba apoyando a los dos entrenadores en esa búsqueda de posicionar a su comunidad como una potencia a nivel universitaria. Aquí hablamos del deporte universitario, ya más adelante estaremos hablando de esa clasificación del deporte a partir de lo que nos presenta la ley 181 de 1985. 95, perdón. Entonces, sin duda, fue un excelente filme que por otra parte trata temas, aparte de la segregación racial a la que hacíamos referencia, también ese tema moral, ¿no? De las personas que de pronto, independientemente del sexo, la religión que tengan, son bien aceptadas dentro de una sociedad. Entonces, sin duda fue una gran experiencia. A partir de esta, los estudiantes debían elaborar un texto
para presentar en el foro de aprendizaje del curso, donde nos permitía ver como cuál es su impresión de esa transformación social del deporte que pudo identificar a través del contenido de la película. Entonces, pues chicos, me parece que ha sido un interesante caso para ver y analizar, para que puedan trabajarla con algunos compañeros. En mi caso, pues yo también tuve la posibilidad de compartirla con un grupo de entrenamiento de badminton en Boyacá, y la verdad es que fue importante. Logramos hacer una mesa temática con los niños en torno a esas impresiones que les deja la película, y de alguna manera todos se identificaron con ese liderazgo desde la parte deportiva que esos capitanes promovían al interior de sus compañeros. Entonces vemos cómo entran ellos en ese rol de querer cambiar muchas veces esa configuración deportiva que se vive dentro de un proceso de formación deportiva, como es el caso de los clubes de formación, de las escuelas deportivas, donde de pronto el ser un niño nuevo no te permite llegar a integrarte de manera eficaz e importante con un grupo que ya viene consolidado de tiempo. Es ahí donde estos líderes, ¿sí? Estos estudiantes, estos deportistas que llevan más tiempo en la práctica deportiva, deben ser los abanderados para ir en búsqueda de esos nuevos estudiantes y hacerlos sentir parte del equipo, hacerlos sentir familia desde ese primer día que ellos tienen ese contexto con lo que es una sesión de entrenamiento, con lo que es un proceso de formación deportiva, independientemente del deporte que practiquen o que estemos manejando. Entonces fue desde la parte personal un importante logro. Entonces los invito para que puedan hacer también ese tipo de anclajes con las poblaciones con las que en el momento están trabajando, o a futuro con las que podrían llegar a trabajar. Bien, la actividad también tenía como eje central, ¿verdad?, hablar de lo que es la terminología en relación a la actividad física, el juego, el deporte, el ejercicio físico, la recreación y la comunidad. Entonces, el estudiante debía presentar de alguna manera una serie de dibujos y una descripción que nos permitiera diferenciar cada uno de estos conceptos. Entonces, por una parte tenemos la actividad física, que es toda actividad que nos genere un gasto calórico a nivel muscular, ¿verdad? Tenemos la actividad del juego, que es la que generalmente se realiza con ese fin de divertirse y de ejercitar alguna capacidad física o destreza en el individuo. El deporte, que ya es una actividad más reglada, que tiene como fin realizar alguna práctica deportiva dentro de algunos parámetros con el fin de buscar un poco más lo que es el deporte competitivo, pero ya enmarcado dentro de un proceso de reglamentación. El ejercicio físico lo llamamos a ese tipo de actividad que busca que tiene como fin mejorar la actividad física, el bienestar y la salud en las personas. Por otro lado, la recreación surge como ese importante proceso que debe vivirse de manera libre y espontánea. Es esa actividad que se genera fuera de nuestro ambiente laboral y que se disfruta dentro de un tiempo de ocio que nos genera placer y diversión. Y por último tenemos la comunidad, que es un grupo de personas que se establece de manera importante y que tienen ciertos elementos en común, como las costumbres, los valores, las ideas, la visión del mundo, la ubicación geográfica, bueno, el estatus social, entre otros. Entonces, vemos cómo esta configuración nos permite identificar cada uno de los conceptos y que como gestores deportivos podamos tener claridad sobre esa importante actividad que cada uno de estos conceptos desarrolla y nos presenta desde la parte laboral y académica. Bien, hablábamos de lo que es el tema de la clasificación del deporte según la ley 181 de 1995. En la ley se establecen 8 categorías, ¿sí?, o clasificaciones según el deporte y según sus características. En una primera parte tenemos el deporte formativo, que es ese deporte
que viene a ser llamado o configurado a través de las primeras experiencias que tienen nuestros deportistas con los procesos de formación deportiva. En este se encamina, se enmarca demasiado lo que es el crecimiento personal, la configuración en valores y principios para niños y jóvenes que independientemente de la disciplina que practiquen, a futuro van a crecer como hombres de bien, identificados por unos valores éticos, por un sentido moral del respeto, de la disciplina, que muchas veces se logra inculcar a través de estos deportes de iniciación o de estos procesos de formación deportiva. Entonces, ese es el marco dentro del cual encontramos el deporte formativo. El segundo viene a ser el deporte social comunitario, que es el que de alguna manera nos atañe a nosotros, particularmente en este curso, ¿verdad? Porque es ese escenario en el cual debemos nosotros generar ideas y transformaciones directamente para esa comunidad que muchas veces dista de las organizaciones en cuanto a los eventos que vayan dirigidos hacia ellos, porque muchas veces encontramos en los municipios, en los departamentos, importantes eventos deportivos, departamentales de orden nacional, pero que muy pocas veces van dirigidos hacia esa población comunitaria, ¿sí? Entonces, dentro de este se enmarca de manera muy especial lo que son, por ejemplo, los juegos comunales, ¿sí? Los juegos veredales, los juegos interbarrios, que tienen como fin generar actividades deportivas donde se involucre y se beneficie principalmente esta población. El deporte universitario es ese que se diseña o que está planeado para que los estudiantes que están cursando su proceso académico en la universidad tengan la posibilidad de competir a nivel departamental, incluso nacional e internacional, en representación de su universidad. Era, por ejemplo, la categoría a la que pertenecía la película de Titanes. El deporte que ellos realizaban está configurado dentro de este deporte universitario, donde los diferentes equipos de las universidades se daban cita en cada uno de los estados para poder competir, en este caso, en fútbol americano. Entonces, dentro del deporte universitario se estandarizan, se categorizan todas las actividades que desde las universidades se pueden promover para que esta población esté participando y en el ejercicio del desarrollo del deporte que realizan durante el ciclo escolar. Una de las categorías que más llama la atención es ese deporte de carácter aficionado. En este se enmarca de alguna manera esa parte de la diversión, del disfrute, va un poco más ligado hacia lo que es la recreación dentro del deporte, ¿sí? No se prima tanto lo que es la competencia, sino el deporte por gusto que se practica desde la persona que le nace, que tiene una familiaridad con esa disciplina deportiva y que a veces, a pesar de no contar con todos los recursos, por ejemplo, hablando del ciclismo, que sería pues un poco irresponsable salir a hacer ciclismo, por ejemplo, sin el casco, sin las zapatillas adecuadas, sin su licra deportiva. Normalmente podríamos decir que es una actividad en la que podemos disfrutar del deporte saliendo un dominguito, bloqueador, una gorra y salimos a recorrer alguna ruta cercana a nuestro municipio, a nuestra ciudad, por ese gusto que nace de lo que es ese deporte aficionado. Bien, tenemos también lo que es el deporte asociado. Este deporte asociado tiene como fin enmarcar esa clasificación del deporte que se da desde los clubes en relación a los municipios, desde las ligas deportivas a lo que es el orden departamental y a las federaciones a lo que es la Organización Nacional del Deporte. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del fútbol profesional colombiano, tenemos esos clubes que pertenecen a municipalidades o ciudades, por ejemplo, hablando de Millonarios, Santa Fe, Cali, América, ¿sí? Son clubes deportivos que pertenecen a una ciudad. Luego encontramos la Liga Profesional de Fútbol de Bogotá. Dentro de esta convergen diferentes clubes que tienen esta misma categoría, pero que por condición aún no pertenecen a esa élite futbolística que debe ser ganada a través del ascenso. En este caso son 20 equipos que están enmarcados dentro de lo que es la organización de la Federación Profesional de Fútbol Colombiano. Entonces cada una se enmarca según sus categorías en lo que es el deporte asociado.
El deporte competitivo tiene una similitud con los dos que vienen a continuación y es ese proceso que tiene como finalidad realizar un trabajo, hablando del ciclo olímpico, a veces de 4 años, con el ideal de ir a probar sus resultados a veces en menos de un minuto. El caso, por ejemplo, de Usain Bolt en el atletismo, quien por muchos años dominó las pruebas de velocidad. Él detallaba de manera importante que él centraba su preparación en 4 años de esfuerzo, de trabajo duro para ir a cumplir la prueba de 100 metros y hacerlo en menos de un minuto. Entonces, él concluye de manera interesante cómo el trabajo de 4 años se centra en una única prueba que tiene como finalidad recorrer los 100 metros en el menor tiempo posible. Esa es de alguna manera la característica de este deporte competitivo. En este se citan los deportistas a nivel mundial que tengan las mejores marcas en el deporte, ¿sí? Este dista, por ejemplo, el que vamos a ver a continuación, que es el deporte profesional. En el deporte profesional hay un plus y es el reconocimiento económico que reciben los deportistas por la actividad que realizan. Entonces encontramos jugadores de fútbol, de baloncesto, de fútbol americano, de hockey, que reciben importantísimas sumas de dinero, hablando desde la parte salarial, por el reconocimiento a esa disciplina que conllevan desde la parte profesional. Entonces, de alguna manera, se genera en torno a esto un marketing deportivo de acuerdo a las habilidades y destrezas del deportista y del deporte. Hay deportes que a partir de este marketing global empiezan a generar importantísimos recursos económicos y esto se vuelve en pocas palabras una mina de oro para los dueños de esos equipos y de esas marcas deportivas que están promovidas por esos deportistas élites en cada uno de sus deportes. Por ejemplo, si hablamos de Cristiano Ronaldo, de Messi, si hablamos por ejemplo de LeBron James, de deportistas que marcan de alguna manera una tendencia y que unido a esto se unen a esas marcas comerciales, hablando por ejemplo desde el calzado, lo que es Adidas, Nike, son este tipo de empresas que a través de la figura de los deportistas promueven comerciales que generan ese proceso de consumismo en el deporte, ¿sí? Y todos los otros deportes giran mucho en torno a esa parte de marketing, porque pues si yo voy a hacer deporte universitario, si voy a hacer deporte formativo, deporte aficionado, seguramente voy a querer esos guayos que están promocionando desde la última comercial no reciente, voy a querer los guayos con los que está jugando Messi, ¿sí? Entonces esa es una configuración que se genera a partir de este deporte profesional. Por último tenemos el deporte de alto rendimiento, que tiene una particularidad muy ligada a lo que es el deporte competitivo, solo que dentro de este ciclo se identifican muchas veces desde el deporte formativo a esos deportistas que tienen ese adicional, ese plus para encaminarlos hacia el alto rendimiento, para que tengan la posibilidad de pasar por cada una de las categorías de su formación. Empezamos trabajando formación y competencia a nivel infantil, luego iremos a una prejuvenil, juvenil, ¿sí? Una sub-17, una selección mayores, sub-20, sub-23, hasta llegar a alcanzar esa cúspide a nivel del alto rendimiento, que sería poder estar representando a nuestro país dentro de un ciclo olímpico. De esa manera, por ejemplo, se enmarcan lo que han sido actuaciones como las de Oscar Figueroa en pesas, como las de Katherine Ibarwen en el salto triple, ¿sí? O el salto largo, y Mariana Pajón también como una de las representantes del BMX, no solo a nivel nacional, sino a nivel suramericano, donde destaca de manera importante con 3 preseas en juegos, 2 medallas de oro y una medalla de plata. Entonces, esta es la clasificación que tiene como fin la estructura del deporte. Depende de nosotros como futuros gestores deportivos anuar porque cada una de estas clasificaciones del deporte se puedan desarrollar de manera efectiva en nuestros territorios. Pero el compromiso social nos atañe de manera importante promover ese deporte social comunitario, que muchas veces genera una exclusión hacia la población hacia la cual va dirigida. Entonces nuestra tarea en muchas ocasiones es ver si en mi municipio se están desarrollando este tipo de actividades y de no ser así, buscar a través de diferentes
convenios con entidades como el Indeportes departamental, ¿sí? Como empresas privadas que busquen y quieran promover el deporte a través de actividades que centren la atención en estas poblaciones. Entonces, esa es la invitación, apreciados gestores deportivos, ponernos en la tarea, ponernos la 10, como se dice, y empezar a adelantar actividades que nos permitan mover todos estos procesos. Desde el deporte asociado, poder trabajar en la creación, conformación de clubes deportivos, ¿sí? Ese club que con el tiempo se pueda unir a la liga departamental y, por qué no, empezar a mover a nuestros deportistas para que cumplan todo este ciclo deportivo a partir del deporte formativo, después que puede llegar a través de una beca a la universidad. De acá promovemos el deporte universitario, ya hace parte de ese deportista por su pronóstico, por sus resultados del deporte encaminado hacia lo que será el alto rendimiento, y por qué no con el tiempo pensar en que llegue a ser un deportista de orden profesional, el cual reciba un salario, y con el tiempo ese deportista surgido en el municipio, surgido del esfuerzo, puede ser el promotor de la organización de los escenarios deportivos, de la organización del deporte a nivel municipal e incluso departamental. Algo similar a lo que hizo Jerry Mina. Jerry Mina, deportista nariñense, inició su proceso en Santa Fe, hoy por hoy juega en el Everton en Inglaterra, y fue él el autor de un proyecto deportivo para su municipio en el cual tuvo como idea construir una cancha multifuncional. Son como 5 o 6 canchas de fútbol, una cancha de atletismo, ¿sí? Unas canchas de tenis, o sea, creó una mini villa deportiva a partir pues de ese brazo económico que viene recibiendo por sus servicios. Pero es ver cómo de alguna manera un deportista puede llegar incluso a generar esa transformación social para su municipio, entendiendo que surgido él de una necesidad, pueden haber dentro de su territorio muchos más deportistas que cuenten con esos talentos, con esas destrezas, habilidades, pero que falta siempre ese poquito de suerte que de pronto tuvo él, y él es el encargado de promoverlo a través de ser el patrocinador de estos escenarios deportivos. Bien, hablábamos de lo que eran esos juegos comunales y tradicionales para nuestra comunidad. Entonces, en esto se enmarca de manera importante esas actividades y juegos tradicionales. Cuando hablamos de actividades como jugar al tejo, al minitejo, jugar rana, el baloncesto mixto, baloncesto 3 contra 3, actividades donde se involucre principalmente esos juegos chiriposos, donde encontramos el trompo, las canicas, el bolo criollo, un deporte de identidad nacional que es el fútbol de salón. Ese se juega y se practica, yo creo que a nivel nacional en todos y cada uno de nuestros municipios, de nuestras regiones, y esas actividades que se enmarcan dentro de la recreación, donde podemos encontrar la golosa, el salto en soga, ¿sí? Ese diferente tipo de actividades que, más que llevar a un orden de competitividad, busca la integración, busca que nuestra población tenga acceso a diferentes actividades, y no solo que se organice, por ejemplo, un fin de semana una única vez en el año, sino que podamos mantener ese tipo de ideas o de festivales deportivos, promoviéndolos para que nuestra población tenga la posibilidad de acceder a ellos de manera constante. Otra recomendación importante que surgía durante una conversación era buscar o darnos a la tarea de descentralizar este tipo de actividades del casco urbano de una zona principal en la ciudad, teniendo esa posibilidad para que todas las personas vayamos recorriendo el municipio, por ejemplo, de vereda en vereda. Es decir, que si el festival se hizo en Firaya Arriba, la primera fecha, todo ese juego, todo ese protocolo deportivo nos lo llevemos el siguiente fin de semana para otra vereda, y luego cambiamos de ahí a otra, y que de pronto en 3 meses recorrimos todo el municipio, acercamos a nuestras comunidades a esa posibilidad de compartir, de integrarse realmente desde la parte del deporte, y nosotros como organizadores cumplir por lo principal, y es que ellos se disfruten las actividades, que ellos se integren como familias, porque vamos a ver ahora
cuáles son ese tipo de problemáticas sociales que se identifican muchas veces en nuestras comunidades y cómo nosotros a través del deporte podemos llegar a mitigarlas e incluso llegar a generar estrategias que nos permitan de alguna manera borrarlas del mapa, cambiar ideologías, transformar a nuestras comunidades. Entonces, hablábamos de esas problemáticas sociales que son muy comunes en nuestro territorio a nivel nacional. Entonces, tenemos por una parte lo que es la violencia intrafamiliar y todo lo que se genera desde ese trasfondo para los niños, para los jóvenes, para esos integrantes del hogar que muchas veces no entienden esas problemáticas por la cual los padres discuten alguna situación personal, afectiva con su relación, deudas, alguna situación que genere ese lapsus a nivel familiar y que pues muchas veces los paganos son los niños y jóvenes. Entonces nosotros tenemos que identificar este tipo de escenarios que puedan darse dentro de nuestro territorios y cómo nosotros desde el liderazgo, cómo nosotros desde la actividad que podemos llegar a generar a nivel de nuestra comunidad podemos transformar ese tipo de situaciones. Otra que se presenta de manera muy importante y de manera muy fuerte por estos días de pandemia es el tema del sedentarismo. Cada vez tenemos poblaciones más jóvenes con un mayor índice de sedentarismo, lo que antes no ocurría. Este tipo de patrones era muy común verlos en población que ya estaba muy cerca a lo que es la tercera edad, que de pronto habían sufrido algún tipo de percance o situación que les impedía desarrollar ejercicio, pero a raíz de la pandemia, de todo lo que ha sido esa contingencia del COVID-19, hemos visto que mucha población empezó a padecer de este síndrome del sedentarismo, que sin duda es una situación tremendamente mala para el cuerpo, porque de pronto nos alimentamos bien, pero toda esa comida que estamos ingiriendo no la estamos quemando con ninguna práctica deportiva, porque trabajando desde casa no es mucha la actividad que puede hacer. En algún momento, aún queriendo hacer ejercicio, digamos que el Estado controlaba de manera importante el poder salir, hacer ejercicio al aire libre, el poder reunirnos para poder practicar algún tipo de actividad física. Entonces, ese control llevó a la población a sufrir de niveles nunca antes vistos a nivel de sedentarismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos llegar a promover a fin de borrar del imaginario de las personas ese sedentarismo como un modelo de vida a seguir? Porque muchas veces podemos pensar, no, pero yo me siento muy bien, yo la verdad como, no hago ejercicio, pero yo me siento genial. Ese tipo de situaciones por lo general tienen sus repercusiones con el tiempo. Es decir, que después vamos a tener problemas de circulación, vamos a tener esos niveles de triglicéridos, de colesterol total altísimos y la única manera de poder contrarrestar eso va a ser a través de el deporte, una rutina importante y de alimentación, una dieta balanceada que me permita a mí mejorar mis hábitos de vida saludable, que es lo que esta tercera imagen nos presenta. Esos malos hábitos alimenticios que de alguna manera de no cuidarme desde la parte de la alimentación me va a llevar a mí a un escenario de preocupación. ¿Por qué? La ingesta de los alimentos con el tiempo debe ser cada vez de mejor calidad, buscar que la comida de fritos, de grasas, sea lo más reducida posible. De manera importante poder controlar las bebidas azucaradas a nuestros hijos, a nuestra población. Eh, Cristian, ¿quieres hablar? Claro que sí. Ya está disponible. Hola, Cristian. Hola, profe, muy buenas tardes. Y hola, equipo y compañeros presentes.
No, dale, Cristian, Profe, yo aprovecha quería el opinar aporte. algo, no sé si es Una relación que nos pertinente estamos o lo presentando, hago a entonces lo el juego último que no usted nos queda termine. como en el aire, entonces dale, súper bienvenido y con todo gusto te escuchamos. Dale, primero que todo, buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Andrés Freire. Profe, mi opinión es algo, pues no sé, pues, me parece muy chistoso que cuando hubo el tema de la pandemia, que estábamos hablando del sedentarismo, cuando se presentó el tema de la pandemia, no sé si fue mi impresión o solamente aquí en el departamento de Caldas y en mi municipio, se incrementó la práctica del deporte. No sé, pues no sé, es mi opinión y lo que nosotros pues obviamente identificamos fue que cuando se presentó la pandemia que colocaban unos horarios establecidos para poder salir a desarrollar alguna práctica deportiva, usted veía gente desde las 6 de la mañana, pero pues mucha gente trotando, montando bicicleta, tratando de desarrollar alguna actividad deportiva. Yo pienso, o no sé, profe, si usted me puede corregir, que eso pues fue como algo recíproco. O sea, en unas partes puede que haya literal afectado y que o que la gente se haya vuelto rutinaria y que no quisieran desarrollar alguna práctica, pero aquí sí se desarrolló fuertemente el deporte en temas pues de deportes individuales, como salir a trotar, como salir a montar bicicleta, como no sé, la práctica de esos deportes individuales que nosotros pues logramos identificar y que nos decía, la gente ahora Sí, sí quiere Cristian, salir me a desarrollar parece una actividad ya que darte no toda la puede. razón Ese en era como mi cuanto aporte, a ese profe, tipo de gracias. situaciones que su merced resalta. Y estoy muy de acuerdo con usted en lo que plantea en que eso depende del contexto y de la región donde se haya surgido el proceso. Y va muy enfocado en lo que es la cultura deportiva que enmarca un municipio. Digamos que la región de Caldas, a la que su merced hace referencia, podríamos decir que es una población que por costumbre, ¿sí? Por cultura, ha vivido muy de cerca esa práctica deportiva, a realizarla a bien. Yo estoy actualmente por acá en Boyacá, en la zona centro, es un municipio, o bueno, es una zona que se enmarca mucho desde la parte fría. Son municipios que están entre los 7 y los 13, 14 grados centígrados a veces durante el día, ¿no? Pero esa situación fue muy diferente acá. Digamos que mientras no hubo posibilidad de hacer deporte, la gente no practicaba actividad física y deporte. Y yo tengo pues una relación muy cercana con algunas de los profesionales que trabajan en el hospital, y la recurrencia de pacientes por situaciones asociadas al sedentarismo y la inactividad física se dispararon. Es decir, que si antes el porcentaje de población que hacía deporte era por ahí de un 15%, en normalidad se redujo a casi llegar a un dígito a una cifra de un solo dígito. Entonces esto enmarca de manera importante primero dos cosas. Uno, esa cultura deportiva de la que hablábamos, de la que de pronto deben hacer incluso por uno mismo, ese gusto por hacer deporte. Y dos, el compromiso de las entidades, en este caso la alcaldía municipal, debe ser la abanderada de generar ese tipo de actividades y de deportes. Entonces, muchas veces vemos nosotros que las personas llegan a tocar las puertas a este tipo de entidades y nos dicen no. Definitivamente no hay recursos para promover el deporte porque lo poquito que había de pronto se enmarcó para afrontar esta situación de pandemia por la que estamos viviendo. Entonces sí va un poco también en esa parte administrativa, es decir, que nuestros políticos, nuestros líderes administrativos en los municipios no ven muchas veces como necesaria esa práctica del deporte. Entonces ese también es un tema también a resaltar. Dale, Cristian, tienes la mano levantada. Sí, profe. Precisamente te iba a comentar eso, o sea, también pues obviamente hay unos factores y unos indicadores que muestran de que no solamente es por el sedentarismo y pues algunas eventualidades que se presentan, sino también es por la falta de compromiso de las diferentes administraciones, porque bien no sabe uno, pues, o los que no practican un deporte, si usted se va a ver pues, en mi municipio, hay diferentes pues, escenarios deportivos, pero no cumplen a cabalidad para la práctica y el desarrollo del mismo.
ya que pues no están en las condiciones, no están bien enmarcadas o demarcadas, no están, los tableros de baloncesto están deteriorados, las canchas de micro también se encuentran en un estado de deterioro, o sea, muchas veces también, o un factor o un indicador pues negativo para la práctica y el desarrollo del deporte es que las administraciones no se vinculan de la mano con las diferentes disciplinas deportivas ni con los monitores deportivos que se encuentran en ese momento desarrollando actividades. Por decir, acá en el municipio tenemos el tema pues de nosotros, pues es el fuerte el tema de fútbol aquí, de fútbol base, pero hemos visto o hemos evidenciado de que las diferentes administraciones pues le dan la espalda como tal a esos grupos organizados, ya que cuentan con una población cautiva y no prestan como esa ayuda para que al menos se sigan fortaleciendo y se sigan capacitando al menos los instructores, porque la gente o no sé, las administraciones tienen conocimiento es que con capacitar a los jóvenes entonces se va a seguir fortaleciendo el programa. No, usted tiene que capacitar a la persona que está desarrollando la práctica, más no los jóvenes. Y sí, profe, estamos totalmente de No, acuerdo. excelente, No Cristian. le quito más tiempo Muchas porque gracias pienso por que es tus una clase muy aportes corta, y pero muy estamos sustanciosa. en Entonces, relación a muchas ese gracias a mismo todos. tema y es que muchas veces a las administraciones les falta ver esa destreza y esas habilidades deportivas con las que sus jóvenes cuentan y muchas veces también vemos la situación de poco apoyo al deporte cuando debería ser una obligación que se presenta dentro de las políticas públicas que se generan para nuestros municipios, el que las administraciones deportivas, administraciones municipales, perdón, puedan ir ancladas al desarrollo de esos planes del deporte para nuestros niños y jóvenes. Sandra, te escuchamos. Muy buenas tardes. Sandra, ¿me escuchas? ¿Tienes la mano arriba? No sé si de pronto vas a generar un comentario. Listo, ya por ahí está activo tu micrófono. Buenas tardes, compañeros y profe. Mi nombre es Sandra Escobar. Yo soy de la ciudad de Pereira, pero pues resido acá en la isla de Providencia. Con respecto a los aportes que realizó el compañero Cristian, digamos que haciendo como un punto de comparación con lo que se vive aquí en la región insular, es muy distinto, porque independientemente que la isla, más que todo Providencia, no San Andrés, Providencia no sufrió una afectación muy grande con respecto a lo que fue el COVID, pero sí se siguieron los protocolos y todo lo que dictaminó el gobierno nacional con respecto a las medidas de bioseguridad. ¿Qué afectó más que todo a Providencia en el ámbito deportivo? Fue el huracán del mes de noviembre del año pasado. Estamos a septiembre 2021 y los escenarios deportivos no han sido prioridad para reactivar el deporte comunal. Entonces, digamos que posible solución se ha creado es reactivar los juegos autóctonos de la isla, que no requerían de pronto un escenario estructurado, sino que, por decir, los juegos que se han realizado en las playas, por ejemplo, ya se hace balonmano playa, voleibol playa, fútbol playa, las carreras de caballos, que es algo muy autóctono de acá, e incluso se ha optado por, en las etapas formativas, trasladar esos equipos a que jueguen los torneos fuera de la isla. Entonces, digamos que es un contraste con respecto a lo que generó el compañero Cristian de lo que ha pasado acá. Aquí todavía no hay escenarios deportivos estructurados y los que hay los están utilizando como centros de acopio, porque es la prioridad ahora. Entonces, digamos que después de 10 meses ya se siente mucho la necesidad de ese escenario deportivo, porque nosotros como gestores, como también hay profesionales en el deporte, necesitan reactivar el deporte de formación, que es el que más fluye acá en la isla. Entonces ahí es donde uno entra y genera dudas a los entes administrativos sobre, bueno, ¿qué van a hacer?
o uno propone ciertas cosas, pero resulta que choca Excelente, Sandra. contra la actualidad de la Muchísimas parte gracias por ese nacional. aporte y por esa Entonces, contextualización eso es como mi de lo aporte. que pasa a nivel insular también en nuestro país. De alguna forma vemos aquí el empoderamiento de los autores principales de que el deporte se dé, de esos líderes deportivos que se enmarcaban también en esa película de Titanes, porque muchas veces vemos incluso que a ese profesor se le ofrecieron beneficios económicos, beneficios diferentes por querer dejar ese proceso, pero él por el gusto a su práctica deportiva, por el gusto a lo que hace, definitivamente declinó todo ese tipo de acciones. Acá vemos una situación aún fuera de ese contexto, obviamente, y es que la gente quiere hacer deporte, pero los escenarios deportivos y la ciudad, después de superar una situación de huracán, no está en condiciones de hacerlo debidamente, pero hay personas que desde su liderazgo, desde el querer hacer, se unen a ese tipo de iniciativas para que el deporte de alguna manera no sufra ese trastorno tan fuerte a raíz de ese tipo de problemáticas y que las personas puedan encontrar espacios para vincularse activamente, donde los niños y los jóvenes en esos procesos formativos a los que hacía referencia Sandra puedan tener un espacio y de alguna manera vivir con normalidad esa etapa de niñez, de crecimiento tan importante. Muchas gracias a Cristian y a Sandra por sus valiosos aportes en el desarrollo de la temática. Vamos a finalizar algunas de las problemáticas sociales, ¿verdad?, a las que hacíamos referencia, y una muy enmarcada es esa violencia juvenil. Hoy vemos que muchos de los niños y jóvenes que terminan saliendo en noticieros tienen prontuarios criminales pues muy preocupantes, y los grupos al margen de la ley, estos grupos organizados, muchas veces lo que buscan es ese tipo de población entre los 15 y los 17 años para que puedan cometer esos ilícitos, delinquir a sabiendas de que la ley de alguna manera ampara, ¿sí?, el castigo que pueda llegar a sufrir uno de estos jóvenes al ser hallado culpable por el tipo de acción o delito que cometa. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan, por una parte, espacios para que estos chicos no tengan ni siquiera la posibilidad de pensar en lo que ese tipo de poblaciones, desde la parte de cambiar su imaginario, lo que un niño debería estar contemplando y pensando a sus 15 años, creería uno que es estar muy al margen de ese tipo de problemas sociales, conflictos y problemáticas, sino estar muy pendiente de lo que es un proceso deportivo, su academia, su plan de vida futuro, y a partir de ahí buscar posibilidades de ingresar a una universidad, de formarse, de recibir diferentes estímulos, pero nunca lo que tiene que ver con esa parte del sector de violencia a nivel juvenil. Por otra parte, aún muy preocupante y sumado a esas problemáticas del COVID es el tema de la obesidad infantil. Si antes era difícil el que algunos niños y jóvenes de ciertas condiciones pudiesen por gusto propio llegar a los procesos deportivos, en tiempos de pandemia ha sido peor. O sea, en este momento estamos luchando contra quitarles el celular porque solo se la pasan jugando Free Fire, se la pasan en sus consolas de videojuego, ¿sí? Y esta es una situación que afecta en gran medida a esta población. Colombia a nivel bueno, suramericano y centroamericano tenía un nivel promedio en cuanto a los niveles de obesidad infantil, pero al día de hoy vamos con un trabajo aceleradísimo para poder llegar a niveles como México, que México presenta niveles de obesidad en sus niños y jóvenes altísimo, altísimo, por una parte cultural muy ligada hacia lo que es ese confort americano, de las comidas chatarras, de la inactividad física para los jóvenes. Entonces, este es otro reto que aparece para nosotros. ¿Cómo hacer, cómo plantearnos a través de estrategias, de proyectos, el que una población como estos niños y jóvenes permeados por esa obesidad, ¿sí?, o sobrepeso, puedan llegar a nuestros procesos de formación por gusto, que no sea tampoco ese padre de familia que lo lleva y es que, mejor dicho, donde no corra, en la casa arreglamos, ¿sí? Que sea por gusto y placer el que ese niño pueda llegar a disfrutar y a vivenciar ese tipo de escenarios deportivos. Ese es un reto adicional en el que tenemos que pensar, sumado a estos 4 escenarios que veníamos presentando dentro de las problemáticas sociales que muchas veces encontramos en nuestra comunidad.
Bien, vamos a hablar ahora de esa ocupación del tiempo libre. Esta es una actividad en la que debemos nosotros hacer énfasis desde la búsqueda de espacios para que las personas que se saturan de sus actividades laborales, académicas, familiares, tengan un espacio para desarrollar de manera libre y espontánea la práctica deportiva, para mejorar sus ámbitos culturales, psicológicos y relacionales, poder generar esos vínculos sociales con las personas que es tan importante. A veces nos aislamos tanto que incluso tener ese tipo de actividades a nivel social ya es raro o desconocido para nosotros. Entonces, la idea es poder sumar esfuerzos para que este tipo de actividades se puedan dar cumpliendo siempre con los protocolos de salubridad que nos permita mantener a ese grupo social cuidado, así como el regreso y retorno a nuestros hogares. Entonces, tenemos que buscar ese tipo de actividades que nos permitan tener ese libre contacto con el deporte, con las actividades que a uno lo hacen sentir bien. No tiene que ser necesariamente ligado al deporte. Yo me puedo sentir bien sentándome a leer un libro, sentarme a hacer algún tipo de actividad física, ¿sí? Algún tipo de recreación que me permita a mí disminuir esos niveles a raíz del trabajo, de la parte académica, de la familia, de los amigos, de todo, y encontrarme conmigo mismo, hacer que disfrute de ese espacio y que sea muy provechoso para mí. Es un tiempo útil para sentirse bien, para aprender cosas y para buscar ese tipo de relaciones afectivas desde la amistad, desde el amor, desde el compromiso por el disfrutar con el otro, una plática, una charla o un deporte o una actividad que deseemos realizar como equipo. Bien, ahora la pregunta para ustedes chicos sería como, ¿qué proyecto vinculado a la comunidad deportiva, ¿sí? Desde el deporte social comunitario, podemos identificar en nuestras regiones? Entonces, esta es una pregunta abierta para que de pronto la persona que desee participar nos pueda contar qué proyecto vinculado a la comunidad deportiva puedes ubicar en tu región. Sí, puede ser un deporte que ya esté en marcha, que digamos Profe, esté pero que ya esté dinamizado por la plasmado. alcaldía, por el departamento, o una idea de proyecto que tú como futuro gestor del deporte quisieras promover desde las necesidades de tu comunidad. Ok, profe, bueno. En vista de lo que les comenté ahorita, de que había pues en mi municipio, de pronto se presentaba las dificultades o para la práctica del deporte, para el desarrollo del deporte en el municipio, pues obviamente no contábamos con escenarios adecuados para el desarrollo del mismo, ¿cierto? Valga la redundancia. En ese orden de ideas, con la administración municipal, la oficina de deportes y el señor César Arturo Alzate Monto, nuestro alcalde, sacamos una propuesta que se llama espacios educadores. No sé, o los invito a todos mis compañeros y profes, si está ahí y puede revisar en Google. Nosotros en la entrada a la hora hicimos una pintura, como pintamos un mural inmenso donde representa pues obviamente todo lo que tiene que ver con la Dorada, como la pesca, la ganadería, ¿cierto? Y de ahí empezamos a desencadenar actividades que se llaman espacios educadores, donde era retomar esos parques, esas canchas, esos espacios deportivos donde estaban deteriorados y darles otra perspectiva, o sea, tratar de arreglarlos, organizarlos, adecuarlos y asimismo pues invitar a la gente a que ayuden a cuidar, sensibilizándolos a través de que si no nos ayudan, pues obviamente eso se va a deteriorar muy fácil y pues que se desarrolle la práctica del deporte en el municipio. Obviamente en la administración también se acordó que se iban a contratar diferentes, no sé, tutores, monitores deportivos, que fue creo que fue eso hace como un mes, creo que están en ese proceso. Estaban en la contratación de diferentes monitores en distintas disciplinas deportivas para que fuera de fácil acceso en las zonas más vulnerables del municipio, poder que los muchachos participen en todos los temas deportivos,
¿cierto? Por decir, hay uno de baloncesto, uno de voleibol, uno de micro, uno de fútbol. En eso, pues, eso en aras de potenciar todo lo que tiene que ver el sistema deportivo acá en La Dorada, ya que pues, nosotros somos fuertes en distintos, no sé, en distintas disciplinas deportivas como fútbol, como baloncesto, y ahora que se está también fortaleciendo un programa que se llama Campamentos Juveniles, que eso está por todo el departamento de Caldas y a nivel nacional, eso se está sonando mucho. Y pues no sé si decir esto, pero pues gracias a Dios soy coordinador de uno de los bosques aquí en La Dorada. Es uno de los más grandes voluntariados que hay acá en el municipio. Contamos alrededor de 82 muchachos activos en el programa, campistas activos. A nivel departamental estamos hablando de 650 campistas. Y a nivel nacional creo que hay más de Cristian. 1.600 Primero, jóvenes pues, campistas inscritos felicitar en de el programa. manera importante el trabajo importante que pues vienen desarrollando en su comunidad. Había tenido la posibilidad de escuchar de la actividad de campamentos durante el periodo anterior con una compañera también tuya, me imagino, allá del municipio. Ella destacaba de manera importante esos cambios en la parte de imaginación y desde el cuidar lo que es nuestro, ¿no? Pues inculcar esos valores a esos niños y jóvenes. Ujú. Claro, claro, profe. Sí, no, claro, o sea, la idea es que el programa pues se basa en jóvenes entre 14 y 28 años, que fue lo predestinado por Coldeporte, ¿cierto? Por el Ministerio del Deporte. Eh, en ese orden de ideas, pues el programa se basa pues tiene varios ejes fundamentales, pero hay unos que prioriza y que son supremamente importantes. Como por decir, está técnicas campamentiles donde ellos tienen que aprender a formar, a dar parte, a aprenderse a unir, una promesa, a manejar una disciplina deportiva, a aprender pues obviamente todo el tema de acampar, fogatas, fogones, todo eso, ¿cierto? Posteriormente tenemos también el temático pues que es de pensamiento ambiental, donde el campista debe interactuar con el medio ambiente, debe cuidarlo, debe desarrollar actividades como por ejemplo plan puntilla de limpieza por las fuentes hídricas, ir recolectando todo el tema de residuos sólidos pues, por los lados de los ríos o los bordes de los ríos y demás actividades pues que obviamente lo vinculen. Tenemos el tema que es muy importante, que es la recreación, el trabajo social, que eso también es resaltante y que los jóvenes de aquí del municipio de La Dorada se están vinculando de antemano con la División de Deportes y con la alcaldía para desarrollar labores sociales y para la práctica de todo el tema recreativo. Lo que hacen los muchachos es aprender todo el tema de globoflexia, recreación dirigida, juegos tradicionales, todo eso, Excelente, ir a una los barrios y a actividad las que zonas ojalá con el vulnerables y tiempo desarrollar todo ese podamos tipo de llegar a actividades. replicar en otros departamentos, en otros municipios, teniendo en cuenta que atañe a diferentes contenidos desde nuestro contexto social y que sin duda será una actividad que aporte en gran medida al crecimiento y a la conformación de esos nuevos seres que se encarguen de cuidar nuestra comunidad, nuestra región. Gracias, Cristian. Bueno, y para los demás entonces queda ahí esa super invitación de pensar en ese tipo de proyectos que de pronto ya están en curso en nuestras comunidades o esos nuevos proyectos que podemos nosotros dinamizar, que podemos gestionar desde nuestra labor y desde el reconocimiento de nuestra comunidad, desde el ver cuáles son esas necesidades que podríamos nosotros llegar a afrontar y abordar desde una temática deportiva. Bien, chicos, vamos a continuar entonces ahora a lo que es el desarrollo de nuestra segunda fase del curso, la cual inició el pasado 6 de septiembre y tiene su fecha de cierre el próximo domingo 3 de octubre. Nos quedan 13 días, más o menos, son casi 2 semanas para cumplir con éxito esta actividad. Entonces, dentro de esta se enmarca el que el estudiante pueda comprender el deporte social comunitario a través de la comparación con otros tipos de deporte. Luego, conceptualizar de manera amplia y suficiente sobre los conocimientos del deporte social comunitario. Y por último, desarrollar las habilidades de escritura a partir de la estructura general de un escrito académico. Ese es uno de los insumos que se van a generar para esta fase 2 del curso. Recuerden que esta actividad tiene un peso evaluativo de 125 puntos.
Entonces, la actividad consiste en, primero, el estudiante debe realizar una lectura del material bibliográfico que se proporciona a continuación. Entonces, tenemos un hobby titulado Deporte Social Comunitario. Este lo podemos encontrar directamente en la guía de actividades del curso o a través de la plataforma. Vamos a Entorno de Aprendizaje, Unidad 1, y encontraremos ahí la disposición de este hobby para ver desde el repositorio de la universidad. 2. Debemos consultar el texto Deporte Social Comunitario. Este es un conglomerado que presenta el Ministerio del Deporte en relación al deporte social comunitario, a las poblaciones a las que se dirige principalmente este deporte y cuáles son las actividades que nosotros podemos llegar a hacer o a realizar, a dirigir para esta población. Y como tercero tenemos la fundamentación del deporte social comunitario a partir de las categorías bioéticas. Una opción hacia el mejoramiento de la calidad de vida que trasciende el deporte moderno. Este es un artículo muy interesante del profesor Ricardo Duarte, quien lo presentó en el 2011 y que aporta en gran medida al reconocimiento de esa estructura social de nuestras comunidades y cómo a través del deporte social comunitario podemos transformar y trastocar de manera importante cada uno de estos escenarios. Bien, tenemos como siguiente 2. Con base en las lecturas a las que hacíamos referencia hace un momento, el estudiante debe realizar un mapa conceptual. Entonces por acá en la parte de abajo les tengo 3 imágenes en relación a lo que es el mapa conceptual, ¿no? Nace de una idea principal y de ahí hacia abajo se desarrolla la parte de las características de esos segundos o subnombres que se vengan a desplegar de nuestro mapa conceptual. Este debe especificar su definición, objetivos, justificación, características, finalidades y aplicación en el contexto, ¿verdad? Entonces, de manera importante, vuelvo a presentarles por acá, con base en toda esta parte de la fundamentación del deporte social comunitario, ¿sí? Que se presentan en el lobby, en el repositorio de la universidad y en el documento del profe Ricardo Duarte, poder elaborar nuestro mapa conceptual. Tercero, en el foro de discusión del curso, el estudiante debe elaborar un texto que compare los tipos de deporte, ¿sí? Debe incluir mínimo el deporte social comunitario, el deporte de alto rendimiento, el deporte adaptado, el universitario, el formativo, el deporte asociado, el recreativo y el aficionado. De alguna manera enmarca muchos de esos deportes a los que hicimos referencia cuando iniciamos esta webconferencia de acuerdo a la clasificación que nos presenta la ley 181 de 1995. Entonces, para que podamos revisarla y con base en ese texto elaborar ese texto comparativo, ¿sí? Y poder sumar cada uno de los tipos de deporte que nos presenta este tercer numeral de la guía de actividades. Y como cuarta actividad, debo en el foro de aprendizaje interactuar mínimo con los aportes de 2 de mis compañeros. Entonces mi compañero 1 subió su texto. Hola, cordial saludo. María, mi nombre es tal, estoy de acuerdo con tu aporte por esto o por aquello. ¿Cuál es la idea, chicos? Que podamos generar aportes reflexivos y analíticos, que no sean aportes de 2 párrafos. Hola, cordial saludo, María. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas y ya. No, que podamos ir un poco más allá, de pronto llegar a comparar la situación que presenta María en su territorio con lo que pasa en mi territorio. O si de pronto yo tengo algún un punto desde la parte diferencial, que sea una crítica constructiva que ayude a la generación de ese conocimiento, de ese aprendizaje colaborativo en este tipo de entornos virtuales. Bien. Dice, tenga muy en cuenta, para el desarrollo de la actividad, en el entorno inicial, el estudiante debe revisar constantemente la agenda del curso y las noticias que se programen como webconferencias y pues obviamente asistiendo a ellas. En este espacio, en este entorno de información inicial, en la agenda del curso es de vital importancia revisar las fechas de apertura y cierre y las actividades. Como bien les decía, esta actividad tiene como fecha máxima el 3 de octubre. Pero si yo puedo generar mis aportes y hacer el envío de mi trabajo final con un buen tiempo de antelación, espectacular. Porque a veces pasa que de pronto en el foro de actividades, en el foro de aprendizaje no se genera mucha interacción.
La mayoría están integrados de 5 estudiantes, pero de pronto es el 29, 30 de octubre y solo ha participado un estudiante. O sea, yo solo hice mis aportes y estoy a la espera de que mis compañeros participen para poder cumplir con ese punto anterior de generar los aportes a 2 de mis compañeros. Entonces, en ese caso será de manera importante, muy válido el que yo genere 2 párrafos en relación al texto mismo que yo presenté desde la parte crítica a fin de que pueda cumplir con esa interacción. Si no, me puede escribir a mi profe en el grupo número 7, no hay interacciones de mis compañeros y con mucho gusto yo podría hacer una intervención a la fase de aprendizaje que estemos realizando y con base en mi aporte ustedes podrán realizar sus aportes o comentarios a lo que presento en el grupo. Luego, en el entorno de aprendizaje debe, primero, en el foro de discusión presente el texto, ¿sí? Como mensaje, no adjuntar ningún archivo. Entonces, escribir directamente su texto, ¿sí? En este espacio del mensaje. Cuando usted le da en responder, en la parte de abajo a responder le sale un botón que dice avanzado. Usted pincha en avanzado y ya le permite visualizar una pantalla mucho más amplia de texto con diferentes elementos como viñetas, no sé, otro tipo de escritura, tamaño de letra. Tiene diferentes interacciones que le van a permitir trabajar con otros elementos para desarrollar su mensaje. Debe ese texto contener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Es importante no utilizar imágenes ni viñetas, únicamente debe contener párrafos. La extensión mínima es de 15 párrafos. Bien, para que tengan presente, mínimo 15 párrafos. Estamos hablando en promedio de unas 3 hojas, más o menos, así súper mal contadas. Y es importante que durante el desarrollo de su trabajo pueden utilizar normas APA séptima edición, ¿verdad? En el caso de la persona que los necesite, me puede por favor contactar por el interno o por correo o por Skype y con gusto le estaré enviando esas normas APA séptima edición actualizadas para el desarrollo de su trabajo. Tercero, interactúe mínimo con 2 de sus compañeros con el fin de enriquecer los textos creados. Cuarto, la participación en el foro debe realizarse mínimo 3 días antes del cierre de la fecha establecida en la agenda de curso. Es decir, que si el cierre de la actividad se da para el 3 de octubre, nuestra participación máximo podríamos hacerla por allá el 30 de septiembre, 1 de octubre, los aportes en el foro de discusión del curso. Quinto, no es necesario publicar el mapa conceptual en el foro de discusiones del curso. Este deberá enviarlo en su trabajo final, ¿verdad? A través del entorno de evaluación o si por alguna razón que a veces pasa, se colapsó la plataforma, me quedé sin internet, mi equipo no trabajó, lo puedo enviar, ¿sí? Esa misma noche o al siguiente día a través del correo interno del curso o del correo que les voy a colocar por aquí a continuación en el chat. Listo. A ese correo podrán hacerme llegar también la información con referencia a ese trabajo que de pronto no pude entregar dentro de los tiempos que se establecían en la agenda del curso. En el entorno de evaluación debe entregar un archivo Word, ¿sí? El formato es Word, que contenga las capturas de pantalla que evidencien mi participación en el foro, el texto elaborado de los 15 párrafos, es decir, ese texto lo debo presentar en el foro de discusiones y en mi trabajo final, y el enlace del mapa conceptual que elaboré en la aplicación en Prezi. Entonces, al inicio del curso yo subí un video en el que se genera como una tutoría de cómo diseñar un mapa conceptual en Prezi. Cualquier duda o inquietud también estaré súper disponible, profe, me puede ayudar con lo siguiente, para la búsqueda de más información, para poder complementar el mapa, con muchísimo gusto ahí estaré atento para colaborarles. Para evidencias elaboradas independientemente, ¿sí? De manera individual tenga presente lo siguiente, evidenciar comprensión de los textos que usted va a leer. 2. El producto final se debe reflejar el concepto definido del deporte social comunitario. Esa va a ser la base de esta fase 2 del curso. Tener claridad al final de esta entrega de qué es el deporte social comunitario. Y 3. El estudiante debe desarrollar ideas propias. Procure no copiar y pegar de otros textos. En el caso de que así sea, puede apoyarse en las normas APA séptima edición para poder brindarnos esta información. A ver,
Eso sería todo, apreciados estudiantes, para el desarrollo de esta primera webconferencia de nuestro curso Deporte Social Comunitario. Si de pronto hay algún aporte de nuestros compañeros, con muchísimo gusto estaré atento. Ese es como el espacio para preguntas. Listo, chicos, todo claro entonces sobre la siguiente entrega del curso para la fase 2. A ver, por acá nos escriben al chat. John Casas, profe, buenas tardes. Yo realicé el aporte en el foro. Perfecto, sí. El aporte sería el escrito a uno de sus compañeros que ya realizó su texto de esos 15 párrafos. En ese caso, John, podrías complementarlo. Digamos que el aporte que hiciste inicialmente es válido y podrías apoyarte en otro tipo de documentos o recursos bibliográficos que te permitan aumentar en extensión ese texto. Si, digamos, presentaste 6 párrafos, puedes buscar la manera de que este texto se nutra y que pueda ser mucho más amplio para presentarlo nuevamente en el foro de discusiones. Bien, Sandra, listo. Chicos, ha sido un gusto. También puedes agregarlo o dando respuesta al aporte que ya hiciste inicialmente en responder, o puedes colocarlo como un comentario nuevo. No habría problema. Cualquiera de los dos casos, súper válido. Ahí estaré con gusto para hacer lectura y realimentación a ese comentario. Javier, ¿vas a hacer un aporte para nosotros? ¿Te escuchamos? Bueno, parece que tienes su micrófono activo. Arlem. Hola, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Sí, señor. Bien, compañero, ¿cómo estamos? Profe, una consultica. Si en los párrafos que ya subimos al foro, si no nos Muy alcanzaron para similar a la todo, pregunta que me estaba ¿podemos haciendo hacer John. otra Digamos introducción que en allí ese caso o podrías cómo podemos hacer? complementar la entrega que ya realizaste. Si, por ejemplo, en la entrega que hiciste el texto tiene 5 o 6 párrafos, lo recomendable sería, uno, que puedas aumentar en extensión el texto y volver a presentarlo en el foro de discusión del curso. No hay lío, puedes colocar nuevo comentario o responder sobre el que ya habías enviado. Igual yo estaré muy al pendiente de revisar en el caso de los dos que pues presentaron esa misma situación y adelantar ese proceso de calificación. No habría problema, vuelves a ingresar al foro de aprendizaje del curso y generas nuevamente tu aporte. Ok, con todo gusto. No sé si alguien más tenga alguna duda e inquietud. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, por lo demás ha sido un placer tener la oportunidad de estar con ustedes durante este primer encuentro de webconferencias. Espero para futuros encuentros estemos súper como este día de hoy, participativos. Ha sido una charla enriquecedora. Recuerden que cualquier duda e inquietud estaré atento a través de los diferentes medios de comunicación. Eh, de resto, desearles una feliz tarde y un excelentísimo inicio de semana a todos. Bendiciones y que estén muy bien. A Lisset, agradecerle de manera especial por la habilitación de este espacio
Ok, feliz tarde para todos, bendiciones.